Bueno, estamos acá en el segundo encuentro, entonces, de la aproximación a la realidad a través del cine y la literatura. En el encuentro de hoy vamos a charlar sobre esta idea, ¿no?, de espectralidad que Derrida eh, junta con el cine o con su idea del cine, y un poco algunos comentarios que hace en torno a la película de Claude Lanzmann, La Shoah, ¿no?, en 1985, una película que Derrida define como una película testimonio, ¿no? Un film texto, usa esas expresiones en una entrevista que se llama El cine y sus fantasmas, una entrevista que le hizo el Cahiers du Cinéma en el 2001, que era parte de lo que estaba como material para la clase de hoy. Primero, que antes de ir al tema, o de introducir al tema, me gustaría saber si tienen ambos alguna consulta en relación al último encuentro, o algo para decir, o incluso si quieren aportar algo en relación a este encuentro. Si alguna experiencia que hayan tenido con la película, o con la entrevista, o con algún material. Rodo, yo no llegué a verla. No hay problema, o sea, la película la pueden ver en cualquier momento. También pueden ver alguna parte. Es una película muy larga, es una película que dura como 8 horas en su totalidad. Yo vi, hace unos años, vi casi toda, pero y la verdad volví a ver más que nada la primera parte, donde aparecen algunas cosas que me parecen interesantes. Voy a admitir acá a mi compañera. Es una película que hay que tener tiempo para verla y estar también en un estado por ahí anímico. Si bien la película no muestra justamente que ese es su juego, ¿no? No caer en el juego de mostrar violencia o un archivo visual sobre los campos de concentración, sino levantar los testimonios de las personas que estuvieron ahí y dar como un pie a la imaginación del espectador, ¿no?, que está escuchando esas vivencias. Esa es la apuesta de Lanzmann, y vamos a ver todos los debates o vamos a ver parte del debate que levantó, ¿no? ¿Qué tal, Susana? Bienvenida. Estamos arrancando porque, bueno, es un poco de cuarto. Estábamos hablando de esta película, no hay problema, por su caso, por la demora. Estamos hablando del tema de hoy, ¿no? Y también preguntando si habían quedado alguna duda o algún comentario en relación al último encuentro. Cualquier cosa, me pueden interrumpir en cualquier momento de la exposición. No hace falta ni que levanten la mano, ni que escriban por el chat. Si quieren, activan, perdón, el micrófono y hablan, y yo los escucho. La idea, o por lo menos parte del debate en el campo del cine, en la teoría del cine, y sobre todo motivado por el Cahiers, que es a su vez la revista que está haciendo la entrevista a Derrida en el 2001, yo creo que se encamina o se encuadra un poco en la discusión que se inicia con Adorno, ¿no? Con la idea de que no se puede seguir escribiendo poesía después de Auschwitz, y se va a materializar ese dictum de Adorno, se va a llevar, o se va a pensar en la teoría del cine en relación a si puede haber un relato ficción sobre Auschwitz. Y la película, que es un disparador para este punto crítico, o para este debate, es Capo, se llama, de Gino, ay, no me acuerdo ahora el nombre de pila, Pontecorvo, que es un director que curiosamente mencioné
la clase pasada en relación a si querían ver algo de la historia de Argelia, porque hizo una película posterior que se llama La Batalla de Argelia, muy buena sobre el proceso de liberación de ese país, que es una colonia francesa, y es el país de origen de Derrida. Y esta película, ahora este director, en realidad, en el 60, en 1960, hace esta película, Capo, sobre los campos de concentración. Capo, de hecho, es el término que se usa para designar al judío que está en el campo y que colabora con los nazis, ¿no? Entonces es un drama la película, y es una ficción, y representa eh, un drama ahí adentro del campo, y tiene una escena que a Rivette, que era el director del Cayendo Cinema, le provocó abyección, ¿no? Y a partir de ahí creo que se dejé prendido acá. Vamos a cerrar esto porque por ahí si me hablan por trabajo, iban a estar interrumpiendo la campanita del WhatsApp. Y a partir de esa crítica que hace, o ese artículo crítico, se levanta un debate sobre cómo representar, o si es legítimo representar el horror de los campos de concentración. Debate donde va a intervenir Godard, donde va a intervenir Foucault, donde va a intervenir Pasolini, con una película como Saló, y varios otros autores o otros cineastas reconocidos. Yo hablé mucho de eso en un taller anterior que vi el año pasado, sobre Foucault y el cine, que está disponible gratis ahí en el canal de YouTube de Amor du Cinema. Así que si lo quieren ver, o Amor por el Cine, no sé cómo se creo que se cambió el nombre ahora, está bien. Nada, pueden. Hay partes más también elaboradas ahí en ese video. Voy a ver si lo puedo. Si puedo compartir. No en mi WhatsApp, pero para que se vea la escena. ¿Se puede ver ahí? ¿Alguien me confirma si se ve? Ah, no, estoy bien. Ahí está, ¿no? Sí, ahora sí. Esta es la escena, el traveling de Capo, che generò toda la controversia. Ti ricordi? Non facevi altro che ripetermelo. Non bisogna ridursi come bestie, dobbiamo difenderci. Te lo ricordi? Invece eccoti qui. Eccoti qui esattamente come tutte le altre. Ma è normale. Erano tutte balle. Tutte balle. Che fai? Che ti prendo? Dove vai, scema? Dove vai? Bueno, esperen un segundo que saco. Nada, quería mostrarles ese pequeño fragmento que tiene ese traveling, con ese desenlace de uno de los personajes, que a Rivette y al Cayer le revolvió el estómago porque estaban muy sensibilizados con toda la cuestión del horror vivido en los campos de concentración, y les parecía que no era legítimo jugar con ese tipo de representaciones. Otro que va a coincidir es Serge Daney, que después va a ser el director de la revista en los 70, que va a volcar la revista hacia un enfoque mucho más político, ¿no? Porque estamos hablando de la época post-Mayo 68, digo, para la interioridad francesa, quedó muy marcada por ese acontecimiento, y digamos que el Cayer se volcó también a producir debates políticos, sociales, en torno a la cuestión de la memoria, toda una serie de temas.
les decía, bueno, Godard también fustiga mucho a este tipo de posiciones, la llama el porno concentratorio, por el tipo de manejo vulgar que hay con ese horror, con ese tema tan delicado. Yo creo que, más allá de esa película de Pontecorvo, hay algunas películas que se adaptan un poco más, como a esa descripción, como Portero de Noche de Liliana Cavani, una película que Foucault también la va a criticar, porque es una película que justamente es una sobreviviente del campo de concentración que se reencuentra con un jerarca nazi del campo, con el cual había tenido una relación en ese momento, y el tipo es ahora un portero, estás como totalmente escondido o sí, clandestino, y cuando se ve como que vuelve a una especie de, tiene una relación medio erótica y tiene un encuentro sexual con ropa nazi, ¿no? Una estética que ya está perfilando a lo que después se consagra como el sadomasoquismo. Y bueno, ¿no? Es como que pareciera que banaliza bastante la cuestión, mucho más que esta película Capo, que también que por lo menos problematiza nada, cuestiones como las relaciones de poder, incluso dentro de, de los campos de concentración o cosas, o bueno, temas así. Les recuerdo, digo, a los que llegaron recién, Víctor, Susana, que si quieren decir algo, si quieren aportar o si quieren hacer alguna consulta, pueden interrumpir en cualquier momento lo que estoy diciendo, porque está bueno que sea un espacio también para sí, gracias. ¿Querías decir algo, Víctor? Ah, perdón. No. Bueno, por ahí estaría bueno también hablar un poco de la relación de Derrida con el cine. Podríamos decir que en la entrevista, El cine y sus fantasmas, hay una triple relación. O sea, de Derrida como espectador, que él habla de su infancia y de cómo conoce el cine. Él dice en un momento como que para el cine él era lo americano, ¿no? Porque miraba las películas, en la década del 40 él miraba las películas del 30 que se habían producido en Estados Unidos, que era una especie de cosa que lo fascinaba en la infancia. Luego como actor, donde va a hablar de las dos películas que hizo, que es Ghost Dance, de Ken McMullen en el 83, y Daliers Derrida. Por otro lado, Derrida, creo que se las pasé por el grupo de WhatsApp, que es un documental, pero que está Derrida en vida y que está hablando constantemente, y bueno, habla mucho de su aprendizaje, de la experiencia como actor, ¿no? Y sobre lo que es el cine. Y una tercera relación que es como escritor o como filósofo, es cómo pensar la cuestión del cine, de cómo vincularla. También escribe un libro de entrevistas sobre la televisión, ecografías de la televisión. Después vamos a decir algo o a leer alguna partecita. Y principalmente el concepto o la noción que Derrida va a tomar para pensar el cine, pienso yo, más allá de que bueno, está la del testimonio, que es muy importante para pensar por lo menos la Shoah, es la de espectro, ¿no? La de espectralidad. La semana pasada yo había hablado de que la obra de Derrida, por lo general, se la divide en dos momentos. La primera, que es el momento fuertemente deconstructivo, donde Derrida analiza usa la deconstrucción para pensar la historia de la metafísica, y un segundo momento que es como el giro ético o el giro político, donde Derrida se concentra en cuestiones más sociales, que es en la década del 80, o a partir de la década del 80, donde Derrida va a empezar a hablar, ¿no?, de la vitalidad, y la espectralidad o los espectros, el fantasma, son todos conceptos que Derrida va a utilizar más bien en esta parte
de su producción. Sobre todo en un libro que se llama Espectros de Marx. Pero luego o sea, continúa, no es que se agota una problemática del marxismo, ahora no vamos a hablar, sino también llega a hacer un planteo incluso de una posición metafísica fuerte, lo que él entiende por espectro, o sea, dentro de su filosofía, ¿no? Después vamos a ver una explicación. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que él igual señala en relación al cine. Quería leerles algo que Derrida dice en la película Ghost Dance, que es una película donde un personaje femenino trata de buscar o de explorar acerca de la existencia de los fantasmas. Una película independiente, ¿no? No es que es una película de casas embrujadas, ya quisiera yo, pero es más de diálogos y de reflexiones, y bueno, hay un momento de centralidad de Derrida. Dice lo siguiente: aquí el fantasma soy yo. Desde el momento en que se me pide que haga mi propio papel en un escenario fílmico más o menos improvisado, tengo la impresión de dejar hablar a un fantasma en mi lugar. Paradójicamente, en lugar de hacer mi propio papel, dejo, sin darme cuenta, que un fantasma me ventriloque, es decir, que hable en mi lugar. Y esto es quizás lo más divertido. El cine es un arte, una fantomaquia, si se prefiere, y creo que el cine es eso, es un arte de dejar que el fantasma retorne. Así pues, eso es lo que estamos haciendo aquí. Por consiguiente, sí, soy un fantasma. Es decir, sí, actualmente creyendo que hablo con mi voz, precisamente porque creo que hablo con mi voz, dejo que ésta se parasite con la voz del otro. No de cualquier otro, sino de mis propios fantasmas, por así decirlo. En este momento hay fantasmas. En el fondo, es para atentar a los fantasmas, por lo que he aceptado actuar en esta película, diciéndome que quizás tendríamos unos y otros la oportunidad de dejar que los fantasmas viniesen a nuestro encuentro. ¿No? Derrida dice que este momento, que improvisa en este momento lo que va a decir, porque después, de hecho, en una entrevista desdice algunas cositas o problematiza algunas cosas que él dice en esa película, pero esta idea de que uno está parasitado o asediado, como va a decir muchas veces, por fantasmas, ¿no? Que son, para el psicoanálisis, son las imágenes y recuerdos, ¿no? que perturban o que trastornan al individuo, al sujeto, aquello que viene del pasado, actuar sobre el presente, ¿no? Y es este lugar de umbral que tiene lo espectral o lo fantasmático, lo que le interesa a Derrida y lo que lo vuelve importante para pensar su filosofía y su deconstrucción de la filosofía. Hay una marca, o por lo menos un concepto derridiano, que es la manera en la que él trata de pensar su filosofía, que es la ontología o la ontología, que es la manera de decirle la filosofía, ¿no? Vieron que en inglés fantasma es hound, en francés también, y se escribe, o mejor dicho, la pronunciación de la palabra suena igual en francés que ontología. La ontología es la filosofía es la ciencia de lo que es, ¿no? Es la metafísica, es la ciencia de las cosas que son, y tratar de explicar el ser de las cosas, o el ser en sí mismo, indeterminado. Y lo que hace Derrida justamente es cambiar la forma de la escritura y decir la hauntology, ¿no? La ciencia de los fantasmas. Eso es algo característico del estilo de Derrida, porque justamente, y refiere a su idea de la escritura, ¿no? En la escritura hay algo que no puede ser captado por la presencia, sino que abre el sentido y disemina el sentido. Por eso es un chiste derridiano el hecho de usar una palabra que suena igual y que solo en la escritura podemos ver la diferencia, ¿no? Es la ciencia, hablar de la filosofía como una ciencia de los fantasmas. Y para el cine, o por lo menos para su posición, esto también tiene que ver con la escritura, porque
ya está en Blanchot, de los autores, el hecho de que cuando escribimos, de algún modo asumimos la muerte, ¿no? Porque, nada, salimos en televisión y esa imagen nuestra congela o cristaliza algo de nosotros que luego va a morir o va a morir, a cambiarse, ¿no? Como cuando vemos una foto nuestra de jóvenes y sentimos cierta espectralidad, cierta idea de que lo que era ya no es, ¿no? Y ese es también el punto de lo fantasmático, cómo cruza o desquicia la idea del tiempo. Digo desquicia porque Derrida, en Espectros de Marx, toma la referencia de Hamlet, que hay una frase muy famosa que dice "The time is out of joint", el tiempo está fuera de quicio, es una de las traducciones posibles, hay mucha discusión sobre cómo se traduce esa expresión. Y es esto, ¿no? El fantasma es algo que está anclado en el pasado, pero que a su vez tiene una pata en el presente, ¿no? Y esa paradoja temporal lo vuelve algo que es una aparición que es presente, pero a su vez remite siempre para atrás, y eso es algo que de algún modo subvierte la idea de temporalidad lineal, ¿no? Es lo que plantea Derrida. Y por eso el cine también, en su manera de generar ficción, también se ubica en esa paradoja, por lo menos es lo que trata de pensar Derrida, ¿no? Como el cine no solo remite, no solo nos introduce en cualquier otro tiempo, sino que también bueno, en su caso como actor, también lo lleva a sentir esa experiencia, ¿no? De estar, ¿no? Es lo que vuelvo a admitir al compañero. Bueno, perdón que ahora vuelvo a lo que estaba diciendo. Hay un autor que se llama Mark Fisher, que él retoma esta idea de la jauntología, ¿no? de la ciencia de los fantasmas, para pensar una cuestión que se llama, el problema de los futuros perdidos, ¿no? Como Fisher es un autor que no es estrictamente derridiano, sino que es un lector de Derrida, pero que en realidad es un filósofo marxista inglés, muy interesante. En algún momento creo que habría que hacer un taller de él, o un curso de él, porque habla mucho sobre cine y sobre música. Lo que le interesa a Fisher es la idea de futuros perdidos, como les decía, ¿no? Porque a partir de la caída del muro y de ciertos acontecimientos, no hay problema, Víctor, ahí leí tu mensaje. A partir de ciertos acontecimientos, se cancela la cuestión, mejor dicho, de cierta supresión de la revuelta por parte del orden del mundo, se cancela la posibilidad de pensar el futuro, ¿no? Se cancela la posibilidad de tener una utopía. Aparece esta frase que dice, creo que Fred James, es más fácil pensar el fin del mundo a pensar la transformación del capitalismo. En esa, Víctor, creo que tenés el micrófono prendido. En esa nueva configuración de la temporalidad o del horizonte histórico, que se da después de la derrota de las revueltas en los 70, en los 80, justamente se configura una nueva manera, o mejor dicho, el proyecto de Fisher es utilizar los fantasmas de esos futuros posibles, ¿no? Analizar y buscar en los rastros de la historia las huellas que permiten pensar otros mundos posibles, otros futuros perdidos. Porque lo que se da, o por lo menos el presente que viviríamos, es una cancelación del futuro, ¿no? Un futuro que en realidad nunca viene y que no genera expectativas ni de transformación, ni de ni de cambio, ¿no? Pensamos que, o por lo menos concebimos, que estamos estancados en la historia. Es
No, realmente es muy interesante. No quiero tampoco irme por las ramas, pero es una aplicación del concepto de espectralidad o de fantasma de Derrida que es posible, ¿no? Pensar la virtualidad o las posibilidades dentro de la historia. Por ahora, ¿cómo venimos? ¿Quieren preguntar algo o comentar? También hay un movimiento musical que se llama, por lo menos, sí, se reivindica la misma idea de Derrida. Una productora que se llama Ghost Box, ¿no? Como caja fantasma, y que lo que buscan es samplear fuentes antiguas, cassettes, vinilos, y utilizar esa música para producir otra música, ¿no? Una música como retrofuturista, medio extraña. Eso es una curiosidad, algo que leí buscando información y me encontré. Habría que ver si es un uso legítimo del concepto. A priori parece que sí, pero... Volviendo a la idea de la película, ahora en 5 minutos vamos a dejar la sala y vamos a tomarnos 20 minutos para ver la segunda parte del video que hizo compañero Leandro. Y después volvemos a entrar. Paso de nuevo, aviso por el grupo. La idea de Lanzmann tiene que ver, ¿no?, con lo que dice Derrida en la entrevista, es justamente dar una prioridad al testimonio, no caer en el juego de la representación y tampoco caer en el archivo, ¿no? Y ahí Derrida hace un comentario del archivo como una iniciativa de la autoridad del poder, ¿no? Grabar o documentar o armar listas que, en primer lugar, son pruebas incriminatorias en un segundo uso, y en un primer uso era el modo de organización que tenían en los campos de concentración, ¿no? Generar un archivo que permita organizar mejor, ¿no?, toda esta producción de trabajo y de muerte. Y me parecía raro, por lo menos no sé si alguno vio alguna película de Sergei Loznitsa, que es un cineasta ucraniano. La verdad que no sé qué opinará ahora, hace unos años, con todo el conflicto ruso-ucraniano, pero hace unos años se sacó varias películas revisitando el archivo fílmico de la Unión Soviética. Yo diría que es una película totalmente opuesta a la de Lanzmann, porque no hay en ningún momento un testimonio, no hay en ningún momento una voz en off. Es sencillamente la curaduría del archivo. Por ejemplo, una película muy, muy interesante que está en Movie, estuvo en Movie, no sé si ahora cuando no tengo más, es El funeral de Stalin, ¿no? Es una película donde este cineasta utiliza todas las grabaciones dentro de la Unión Soviética, pero las más recónditas, no solo las oficiales, sino también, por ejemplo, alguien que grabó cómo los obreros de una fábrica en las afueras, en ninguna capital, ¿no?, en un pueblo lejano, a Moscú, reciben la noticia, ¿no? Y cómo se van en distintas plazas, ¿no?, cómo se dan distintos procesos de duelo o de actos oficiales. Y es una película que trabaja justamente todo lo contrario, si hacemos la separación que propone Derrida, no el testimonio, estas memorias de los sujetos, estas memorias de los sujetos que están implicadas las unas con las otras, sino una revisión de todo lo que es el archivo. Y enmudecer
la palabra, el testimonio, la opinión del autor para hacer hablar el archivo. Yo creo que es una película que busca hablar de los acontecimientos históricos de una manera completamente o por la vía opuesta a la que lo hace la yoga, ¿no? Y me parecía interesante hacer esa contraposición. Después, cuando termine todo esto, probablemente pase algunas cosas por el grupo de WhatsApp para que les queden, si les interesan, si les despierta alguna curiosidad, buscar o ver qué, al menos qué es. Bueno, quedando menos de 2 minutos, hacemos, si quieren, hacemos eso de salimos ahora, en 20 minutos les escribo por el grupo y volvemos a entrar. En ese tiempo, bueno, ahora comparto igual en el grupo el link de nuevo para que vean el video. Lo retomamos desde donde lo dejamos la última vez, vemos esa parte y volvemos a charlar acá. En teoría les da tiempo, son 15 minutos de lo que quedaba y bueno, hacemos 20 por si alguien quiere ir al baño, calentar el agua para el mate, lo que sea. Así que bueno, nos vemos en breve. Ahora no puedo cerrar el... Ahí está.